Amigos, hoy, Oscar y yo. Te vas a robar mi chamba. mi única chamba. La único que hago bien en este podcast. Dale, pues dale. Amigos, hoy, Ani y yo vamos a compartir con ustedes una de las conversaciones más intensas, pero más gratificantes y más edificantes que hemos tenido en este podcast desde el principio de los tiempos. La verdad es que fue una conversación muy buena que acabamos de tener ella y yo, pero no sé si decirles de qué va a tratar, porque justo cuando terminamos de hablar, no estoy seguro, pero creo que apagué mi grabadora por accidente, la desconecté. Así que puede que este sea el mejor audio que van a escuchar en todo este episodio y en los minutos subsecuentes este audio sea deplorable. Voy a hacer lo mejor que esté en mis manos para poder editar este audio de manera que sea por lo menos entendible como productor y editor de este podcast. Pero si no, sepan que el intento se hizo. ¿De qué va este podcast? Porque Ani me decía, no dijiste de qué se trató. Este podcast habla... De que suena piadoso. Pero es resbaloso. Suena piadoso, pero es resbaloso. Si no saben de qué estamos hablando, amigos, es porque tienen que escuchar esta conversación. Tienen que tener esta información en sus vidas porque es de suma trascendencia, de suma relevancia. Así que esperamos que disfruten esta conversación y muchas gracias por estar aquí. Amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Visión y Legado Podcast. Es un placer, un agasajo, un verdadero deleite estar el día de hoy con ustedes, sobre todo con esta maravillosa mujer, bellísima, llena de gracia, mi amada y siempre fiel esposa. ¿Cómo estás, mi amor? Yo estoy muy bien. Yo sé que estás muy bien. Te ves muy bien. Gracias a Dios. El Señor te tiene muy bien. Amigos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos un tema bastante interesante y me estoy yendo un poco más directo hacia lo que queremos hablar porque tal vez nos podemos extender más de lo previsto, siendo que es un tema algo controversial. Yo quiero hacer una introducción sobre por qué vamos a hablar de esto el día de hoy. Y es que siento que últimamente, sobre todo desde que decidimos retomar el podcast y empezar a traer episodios consistentemente y nos comprometimos a hacerlo cada semana, hemos estado consumiendo mucho contenido de podcast. Y la verdad es que... perdonen eso. La verdad es que no somos, digamos, esa pareja que ve mucha televisión o que durante la semana tenemos un tiempo de sentarnos a ver tele, sino que hacemos otras actividades que consideramos más enriquecedoras que sentarnos a ver una serie. Hemos pasado por esas etapas donde nos sentamos y consumimos una serie de, no sé, 15 episodios o 10 o los que sean un fin de semana. Lo hemos hecho, sabemos cómo se siente. Y precisamente porque sabemos cómo se siente, hemos decidido no caer en eso tan constantemente. La verdad es que no nos gusta. Sin embargo, pues ahora con la llegada de Miel y con el horario alternativo que nos ha presentado, ¿verdad? De acuerdo a lo que ella quiere hacer, hemos recurrido a consumir contenido, sobre todo a altas horas de la noche. No solo consumir contenido, sino consumir alimento. Y se nota. Y se empieza a notar. Entonces, en ese consumir contenido a altas horas de la noche hemos estado viendo episodios de podcast, hemos estado navegando por YouTube, honestamente apagando nuestro cerebro y simplemente consumiendo lo que está porque es tarde, porque estamos cansados y porque realmente uno cae como en un agujero de conejo donde no te das cuenta cuando empiezas a ver y a ver cosas, ¿no? Y como dicen, la mercadotecnia es como la aguja hipodérmica que entra y no te das cuenta. Y en ese dar vueltas y vueltas entre podcasts que nunca habíamos escuchado y hemos encontrado, no por accidente, sino que el algoritmo lo ha mandado. Hemos visto algunos episodios. Sobre todo, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, uno que nos ha marcado. Sobre una persona que es hija de pastores. Porque ella dijo de pastores, ¿no? Nosotros sabemos que la Biblia explícitamente dice que no hay pastoras, sino que hay pastores. Y el ministerio pastoral es para varones. Sin embargo, ella lo dice así, dice hija de pastores. O ya balconé que es mujer, para empezar. Lo que no quería decir. Pero bueno. Al rato se te sale el nombre. Sí. Pero ella hablando de esto, cuenta su testimonio. Y la verdad es que a mí me impactó muchísimo. Mucho de las cosas que ella mencionó en su testimonio. Y yo creo que a ti también, porque recuerdo haber visto ese episodio contigo. Y me puso a pensar en muchas cosas. Digo, nosotros no somos pastores. Yo no soy pastor. Y Ani no puede ser pastora. Aunque ella quisiera ser pastora, evidentemente. Pero
me puse a pensar en qué sucedería en mi corazón si mi hijo experimentara no todas, sino siquiera un porcentaje de las cosas que esta persona experimentó en su vida y que ella decía en su testimonio que aún siendo hija de pastor le sucedió esto. Y casi ya conforme avanzaba la conversación se podía sentir como que culpaba al haber sido hija de pastor, haber estado involucrada en la iglesia desde tan pequeña para que esto le haya pasado, ¿no? Entonces, casi era como el resultado de haber sido hija de pastor y haber estado involucrada en la iglesia desde tan pequeña fue que ella se alejara de Dios y que viviera un montón de experiencias, las cuales puntualiza muy explícitamente, que yo no me esperé que dijera tantas cosas. Es que como que cada vez que ella le agregaba la historia se ponía como que, bueno, entre comillas, peor, ¿no? Como que le pasaban cosas peores que decías, no, eso no le va a pasar. Ay, no, sí le pasó. No, y nomás falta que le haya pasado eso. No, sí, también le pasó. Y así nos vimos todo el episodio y estábamos realmente impactados, o sea, con todo lo que ella compartió. Y yo creo que, ¿sabes qué, amor? Sobre todo ahorita que tenemos niña, a mí me afectó más, creo, porque era desde una perspectiva, pues, de una mujer, o sea, de una mujer viviendo todas estas cosas que a lo mejor algunas se las podemos mencionar. Igual es un testimonio público, no les vamos a pasar el link ni nada porque no se trata de eso el episodio, pero a lo que voy es que, o sea, compartió muchas cosas que, híjole, o sea, como mujer, ahora yo tengo la perspectiva de como madre de una mujercita, de una niña, ¿no? Como que me puse a pensar mil y unas cosas. No sé cuántas pensaste. Sí, varias. ¿Pensaste una o mil? Sí, yo creo que... O miel. Miel, pensaste miel. Sí, la verdad es que, bueno, nada más como para dejar claro, no nos espantó el hecho de que haya pasado por todas estas cosas, porque, a ver, tanto ella como nosotros somos humanos, pecadores, y estamos en busca de la gracia del Señor que nos libra del pecado todos los días, que nos ha librado una vez y para siempre en la cruz del Calvario, y lo cual sabemos porque tenemos salvación en Él. Sin embargo, en nuestro proceso de santificación tenemos una tarea de huir del pecado. La Biblia dice, huye del pecado, ¿no? Tenemos que huir de él. Y bueno, no nos espantó que haya pasado por todo eso, porque no estamos viéndolo desde una perspectiva de juicio diciendo, ¿cómo es posible que pasó por...? A ver, todos somos vulnerables y todos tenemos el mismo potencial de ser el ser más pecador sobre la tierra. Todos lo tenemos. Que no tengamos las circunstancias a nuestro alrededor que nos permitan serlo es otra cosa, pero el potencial está en nuestro corazón, así como está en el de esta persona de haber caído en muchas cosas, ¿no? Eso no nos espantó. Eso es una de las como que caveats que quería dar. Y la otra es que ella al final del episodio pues ya empieza a contar su regeneración y la restitución que Dios trajo a su vida y cómo ella regresó al camino del Señor y cómo desde una perspectiva bíblica ella siempre fue salva, solo que estaba alejada, y eso también trae mucha confusión a veces al corazón de los cristianos, como que ¿cómo puede hacer eso si es salva? Seguramente no es. Yo no sé, solamente Dios y la persona saben su relación y el único que sabe si somos sellados es Dios, ¿verdad? Así es. Pero uno en fe viene a Él y bueno, lo que ella comentaba y lo que ella compartía, tú puedes ver detrás así de su testimonio. Ella siempre tuvo un corazón para Dios, pero había sido afectada por muchas circunstancias. Entre ellas, y lo vuelvo a decir, culpaba el haber sido hija de pastor y eso la había alejado de los caminos del Señor. Ah, es que te pegó por accidente, no era porque te quería interrumpir. Pensé que me estabas haciendo una señal. Tocarte la pierna, mi amor. Hasta me puse nervioso aquí en cámara a nivel internacional, Dios mío. Pero bueno, esa es la introducción que queríamos dar sobre por qué vamos a hablar de esto. No nos vamos a enfocar en ser hijo o no de pastor, porque evidentemente no somos pastor, ni esposa de pastor, ni mucho menos. Pero somos cristianos y nos pusimos a conversar sobre, digamos, las inconvenientes o ¿cómo se puede decir? Como las desventajas. Las desventajas, Las desventajas de haber crecido en un ambiente cristiano. ¿Cuáles pueden ser las desventajas de haber sido criado en un ambiente cristiano y haber sido, como se dice normalmente en el gremio, en el mundo cristiano, ser cristiano de cuna, ¿no? Naciste en una casa cristiana. En el evangelio, como dice, naciste en el evangelio y te llevaban a la iglesia de chiquito, escuelita dominical, te leían tus proverbios y todo lo digamos, las prácticas que se hacen como cristiano regularmente, te familiarizas con ellas y eso produce un efecto negativo según
el mundo y también según el testimonio de esta persona que era cristiana también. Pero todas estas prácticas que se vuelven comunes, como decía una vez el buen pastor Rogers, que ya lo he citado aquí antes, la familiaridad produce menosprecio. Entonces, cuando algo nos es muy familiar, y yo creo que la condición humana sí es así, esa frase me suena mucho porque cuando algo te es muy familiar, algo te es muy al alcance, produce menosprecio y no lo consideras tan bueno, no te consideras tan agradecido por aquello, no lo disfrutas tanto porque... pierde su valor. Ahí está. Es simplemente lo que yo conozco, ¿no? Entonces, produce menosprecio en tu corazón. Yo creo que sí puede pasar. Creo que puede pasar. Creo que hay lados de desventaja al ser criado en un ambiente cristiano, pero evidentemente el mundo se ha encargado de también levantar como baluartes, mentiras que te hacen pensar que deberías como que dejar que tu hijo remoje la puntita del pie en el mundo solamente para que sepa y compare y no vaya a pensar que solo lo bueno existe, que solo el cristianismo existe, sino que no lo tengas dentro de una burbuja, déjalo experimentar un poco y está ahí para él, para que lo escuches, para que lo atiendas y resuelvas sus dudas y ahí lo vas llevando y le vas mostrando, tú guiándolo de tu mano, ¿no? Para mí... Eso es una de las mentiras sutiles más desastrosas que el diablo ha traído al mundo, sobre todo a las familias cristianas, pero pues quiero decir evidentemente por qué. Y quiero también escuchar tu perspectiva de cuáles crees tú que son entonces lo vuelvo a olvidar, las desventajas de crecer en un ambiente cristiano. Pero antes, ¿qué es un ambiente cristiano para ti? Ándale, ¿qué es un ambiente cristiano? Yo lo que te iba a decir es que obviamente hoy vamos a estar hablando desde una perspectiva también. Yo creo que sí tenemos como que el full disclosure de que nosotros no nacimos en el evangelio, somos personas que fuimos alcanzadas ya después ya de jóvenes, se puede decir, pero es una de las razones por las cuales nos interesó mucho este tema y nos impactó mucho ese testimonio porque tenemos el entendimiento que nuestros hijos son esos hijos, ¿no? Son esos hijos que están naciendo en el evangelio. Entonces no nos estamos enfocando en que, bueno, son hijos de pastores porque obviamente ya nosotros no somos pastores, pero que están naciendo en el evangelio. Entonces, esa parte creo que nos impactó mucho porque nosotros tenemos como que estamos como que de este lado y ellos están de aquel lado, por decirlo así, como que hay esa separación de perspectiva, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, a mí me tocó escuchar mucho eso porque, o sea, típico que ellos una iglesia, te empiezas a empapar del Señor y empiezas a escuchar testimonios a tu alrededor. Y eso fue algo que a mí me sonaba bastante, que la gente estaba diciendo eso. Es que tú no naciste en el evangelio. Y yo al principio decía, ¿qué significa eso? O sea, como que, pues ya sabes, tenemos esa como que jerga los cristianos, ¿no? Ciertas frases que se usan. Y fue una de las que yo fui aprendiendo, como que, ok, nacer en el evangelio literal. O sea, como que no tuvieron opción, por llamarlo así. Pero claro que todos sabemos que llega un momento en el que todos tenemos que tomar esa decisión de manera independiente, más sin embargo, o sea, si naces en el evangelio, pues sí estás siendo creado de esta manera como tú lo dices. Bueno, esa era como que mi disclosure, ¿no? Como que esa es mi perspectiva como alguien que no nació en el evangelio. Pero, las desventajas, híjole, yo creo que empezamos con el Big Boom o no. Yo quiero apuntar sobre lo que tú decías que, perdón, que fuimos alcanzados, ¿no? En nuestra etapa de adolescencia o ya adultez. Yo creo que aún los hijos cristianos que nacen en cuna cristiana, otra vez entre comillas, tienen que ser alcanzados en algún momento. Entonces, el cristianismo no se da por nepotismo, no se hereda, no se pasa la plaza al cristianito, ¿no? Al niñito que nació. Sí. No es así. Que hay una influencia que puede ser más efectiva, evidentemente, y es lo que buscamos, pero necesitamos llegar a eso, no me quiero adelantar. Sin embargo, él tiene que ser alcanzado. El pequeño tiene que llegar a una etapa de conciencia. Hay niños que desde muy pequeños tienen conciencia del pecado y hay niños que no. O sea, para ellos es simplemente algo malo, ¿no? Algo que hago cosas malas, me porto mal, hago travesuras y no está bien y como que lo entienden. Pero hay niños que desde pequeños saben de lo que Dios hizo y saben que es eso que ellos no quieren hacer. Que te dicen, me quiero portar bien, pero no puedo. Pero quiero, pero no puedo. ¿Qué hago? Entonces, esa frustración, esa pequeña desesperación es donde uno debe presentar el evangelio, aunque tu hijo nació en una casa cristiana desde que llegó al mundo. Él tiene que ser alcanzado y nuestra tarea como padres es traerles a Cristo y presentárselos lo más pronto que se pueda. Y en cuanto ellos tengan conciencia, y quiero decir, aunque no tengan conciencia, tú les vas diciendo, ¿no? Tú les vas mostrando
como se dice, la enfermedad y la cura. Muchas veces queremos mostrarles la cura nada más al niño, decirles es Cristo murió por nosotros para salvarnos del pecado, para darnos vida eterna, para etcétera, etcétera. Todo lo que las recompensas que tenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador. Pero nunca les hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre, la suciedad que hay en el corazón como hombre y la imposibilidad del hombre de detenerse de pecar. O sea, decía Pablo, encuentro esta ley en mis miembros que aquello que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer, esto hago. Y uno tiene que mostrarles la enfermedad y mostrarles que realmente el corazón humano es malo más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces el corazón humano es, y aunque eres niño, es perverso. Y uno tiene que mostrarles la enfermedad. Por ahí quiero empezar en definir, como decías tú, qué es un ambiente cristiano, qué es una cuna cristiana, ¿no? ¿Qué es nacer en el evangelio? Dígase de nacer en el evangelio simplemente venir de personas o descender de personas, que en este caso tus padres sean personas creyentes que están en la fe, que creen que Cristo es su Salvador y que regularmente procuran tener prácticas cristianas. Es lo que te decir, eso es como que, híjole. Eso es lo que dice el mundo, pues. Sí. O lo que la iglesia también define como cuna cristiana. Como que, naciste de padres que van a la iglesia. Sí, porque te iba a decir, hay cristianos practicantes y hay cristianos nominales. Sí. Ok. Eso se lo quería llegar exactamente. Sí. Eso quería decir. Okay. Hay cristianos que por eso dije que procuran con regularidad tener prácticas cristianas. Ya se les considera como que, son personas de fe. Porque los ves que van a la iglesia 2 domingos de los 4 del mes o 3. Ves que de repente oran, ¿no? Ves que de repente agarran su Biblia o se saben un proverbio o 2 y dices, son personas de fe. Nacieron en cuna cristiana. Yo tengo un punto respecto de eso, pues. Entonces, para mí, yo quisiera que mis hijos pudieran en algún momento decir cuando ya sean adultos y tengan conciencia que sus padres fueron cristianos porque les mostraron a Cristo en toda la extensión de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? Que sus padres amaban la Biblia, la palabra de Dios y la leían. A ver, todo esto que estoy hablando, pues evidentemente estoy trayendo sobre mí mismo como que el peso de lo que yo sé que hago y dónde me quedo corto, porque Dios me lo ha dicho. Entonces, pero yo quisiera que ellos puedan decir, es que mi papá leía su Biblia. Te citaba la Biblia. Si tenías un problema, te hablaba de la Biblia. Si tenías un gozo, te hablaba de la Biblia. Si tenía lo que sea, la Biblia era como que el pan de cada día de mi papá. O sea, es lo que él hacía. Y bueno, si yo tenía un problema, oraba por mí. Si estaba contento, oraba por mí. Se levantaba y oraba. Comía y antes de comer oraba. Después de comer daba gracias orando. Oraba por mi mamá. Y cuando querían mostrarse cariño, se hablaban palabras de la Biblia, se hablaban de acuerdo a lo que Dios dice de ella, que es la ayuda idónea, que es maravillosa, que es la corona que Dios le dio, etc. Entonces, todo eso y complementando, mi papá tenía misericordia y tenía generosidad para afuera. Y servía. Entonces, son muchas cosas. Son muchas cosas que este es un tema bastante extenso y complicado, que yo no quiero decir que eso garantiza que tu hijo va a venir al evangelio. La decisión es personal, ¿verdad? Y cada uno tiene su tiempo, enseña la Biblia, pero que seamos facilitadores de que nuestros hijos conozcan el verdadero Cristo. Sí, tú siembras, pues. Y el real Cristo que vive en la tierra, pues, con nosotros. No lo puedes ver con tus ojos naturales. Evidentemente no. Él lo quiso así. Pero vive dentro de ti. Lo puedes ver en la manifestación de la obra que Él hace en la vida tuya y la obra que tú traes a la vida de los demás a través de tu generosidad, a través de tu misericordia, de la gracia que extiendes, de tu ayuda práctica en las cosas, ¿no? Con la gente. Pero entonces, comparando las dos versiones que acabamos de decir de cuna cristiana, yo me quedo con esta. Yo creo que esto es lo que ha hecho mucho daño en los jóvenes cristianos que crecen como con papá pastor o con papás cristianos. Les ha hecho daño el que a veces nos llamamos cristianos, pero no somos tan cristianos. Esa es la realidad. Acabamos de leer un libro tú y yo, una parte de un libro que estamos leyendo que decía, muéstrales a Cristo a tus hijos. Y muéstrales a Cristo en toda la extensión de la palabra, ¿no?
Y decía, si no les puedes mostrar a Cristo y su gracia y su misericordia todos los días, cuando los regañas, cuando están contentos, cuando lo que sea, si no puedes mostrarles siempre a Cristo, por favor, no te llames cristiano enfrente de ellos. Sí, porque al final de cuentas el peso ahí es o sea, tú tienes una gran responsabilidad de respaldar a lo que es el nombre de Cristo. O sea, tú estás representando más bien el nombre de Cristo. Entonces, qué difícil, ¿no? Como que llamarte cristiano y hacer algunas de esas prácticas de las que estás mencionando y realmente no vivirlo en tu día a día. O sea, obviamente vamos, como tú ya explicaste, vamos a flaquear, vamos a equivocarnos, vamos a pecar, todas esas cosas. Y todo eso, hecho de la manera correcta en una casa cristiana, puede seguir apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo perdona, se arrepiente, redime. O sea, todas estas cosas que tenemos que también ejemplificar para nuestros hijos, para que ellos vean esas cosas en acción. No solamente se trata de leer los evangelios o de leerlo en la Biblia, sino que ellos lo puedan vivir en su casa con sus padres, ¿no? Yo creo que de ahí es donde están aprendiendo primeramente. No podemos también esperar que todo lo que querramos nosotros que ellos aprendan, lo aprendan en la escuelita dominical o en una prédica, ¿no? Sino que realmente que lo estén viviendo día a día en un hogar cristiano. Exacto. Ahorita que mencionabas de la escuelita dominical, debemos de pensar en la escuelita dominical o en el grupo de jóvenes o en el grupo de oración o en la alabanza, grupo de alabanza con hijos que participan en el grupo de alabanza, etcétera, o en el servicio del domingo como herramientas complementarias de la obra que estamos haciendo como papás en la vida de nuestros hijos en nuestra casa. Porque este autor precisamente mencionaba eso también. O sea, muéstrales a Cristo y si no puedes, la verdad es que mejor no digas que eres cristiano. No ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeños, todos lo sabemos, confían en ti ciegamente. 100%. Tú les dices lo que sea, ellos lo creen. Sí. Y confían en ti. Y a veces te equivocas con ellos y ellos inmediatamente, ellos quieren estar cerca de ti, te perdonan, no les interesa, sí, quieren seguir en comunión contigo. Sí. Buscan restauración inmediata, pero conforme no tenemos esa experiencia, ¿verdad? Porque tenemos hijos pequeños, pero pasamos por ahí siendo adolescentes. Conforme tú vas creciendo y creando tu propio pensamiento crítico, empiezas a depender menos de tus papás y empiezas a creer un poco menos en lo que tus papás dicen porque has visto sus errores, porque has visto sus tropiezos, pero sobre todo, y ese es el peligro, porque has visto que tal vez no son reales en lo que dicen, pues no son consistentes. Si ellos dicen que son cristianos y se comportan de manera no cristiana, lo último que quiere el hijo, que ya creció un poco, es pertenecer a esa familia no cristiana. ¿Por qué? Porque cuando el niño o el joven ya se está volviendo adolescente, él quiere pertenecer al grupo cool, ¿no? Al grupo de la escuela que es sobresaliente en lo que sea, que es reconocido, que se lleva halagos. Sí, ya quieren formar su propia identidad para ese punto, ¿no? Exacto. Decía este autor, si eres un matrimonio loser, no eres el matrimonio cool, lo último que va a querer tu hijo es estar cerca de ti. Ellos van a buscar otras influencias, otras amistades, otras voces que sean más cool que tú, pues. Entonces, ante todo, ser reales y mostrar el cristianismo como es. Ahora, como decías tú, nos equivocamos, tropezamos, caemos. Somos seres falibles y ellos deben de saber eso, pero también deben de saber que así como caemos, somos humildes para venir y reconocer nuestro error de inmediato y buscar la ayuda de Dios primeramente y luego restauración con ellos inmediatamente también. Y eso empieza a crear una conexión especial, como cierta veracidad en la relación, donde ellos saben, mi papá le pasa esto, pero él es un ser humano y ocupa de Cristo. Pero les estás mostrando no solo Cristo, que es la vacuna o la cura, sino la enfermedad, la cual es, yo también la tengo. Yo también tengo esa misma enfermedad. También tengo el pecado que acecha a la puerta. Yo creo que estos años de la niñez de nuestros hijos, cuando están pequeñitos, es de ganarnos su corazón, ¿no? Como que realmente invertirle ese tiempo y esa energía a tener una relación realmente con ellos, ¿no? Y buscar la restauración cuando flaqueamos, cuando no estamos ahí, es buscar esa restauración constantemente con ellos, que es lo que estás platicando, porque eso es lo que les va a mostrar a ellos el amor de Cristo, ¿no? O sea, vas a un capítulo y leen sobre el perdón o la restauración o lo que sea y escuchan esas palabras, pero se convierten más en palabras. Pero si tú las empiezas a accionar, entonces ya eso todo conecta para ellos aún siendo chiquitos. Más bien, yo creo que eso tiene más impacto en sus vidas, porque nosotros les leemos bastante a los niños, pero yo creo que lo que tiene más impacto en sus vidas ahorita, en ese momento, o sea, nuestro hijo mayor tiene 5 años, es eso, de lo que estás hablando, ¿no? El realmente buscar esa relación con ellos, ganarte su corazón, invertirle, pedirles perdón, o sea, realmente mostrarles todos estos frutos del Espíritu para que ellos puedan, ya más adelante con más conciencia relacionarlo, ¿no? Y que no se desvíen por el camino, esa es nuestra esperanza por lo menos, y que caigan en esto que tú dices, de que pues es que mis papás se llamaron cristianos, pero nunca vi esto o no.
o no se vio esto, nada más actúan de esta manera los domingos y cuando vamos a casa es otro cuento, ¿no? Entonces yo creo que vamos como que yéndose a esa línea con este tema. Yo creo que realmente es qué es lo que estamos haciendo en la casa, hace match con lo que estamos haciendo fuera de la casa, porque obviamente eso es, o sea, un cristiano no solamente es un título, pues es un estilo de vida, es todo, es todo, es en el trabajo, es en la iglesia, es en tu casa, es o sea, aún con personas no creyentes, tu comportamiento y todo, y tus acciones. Exacto. Como decía, Pedro lo dijo también. Somos cartas vivas. Somos la carta de Dios para yo lo interpreto así, como para fuera de la iglesia. Sí. Somos cartas vivas. Qué gran responsabilidad, sí. Tenemos esa responsabilidad de traer las buenas nuevas a través de nuestro testimonio, no solamente de nuestras palabras. Sí. Y luego también enseña la Biblia, enséñame tu fe a través de tus obras, ¿no? No solamente hables de fe, sino acciona en función de eso. Y es lo que debemos hacer como papás y es lo que debemos hacer como cristianos hacia afuera, buscando representar a Dios de la manera correcta, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido suficiente esto para poner el contexto como un frame, un perímetro de lo que es crecer en una cuna cristiana. O sea, más que llamarse cristiano, practicar el cristianismo y buscar de Dios verdaderamente. Y aún así, por ver, esta persona era hija de pastor. Aún así, con eso se ve. Yo no he conocido, la verdad es que nunca he conocido un hijo de pastor que esté así, que esté por la libre haciendo cosas que no debe hacer. Yo nunca lo he conocido, pero se habla mucho. O sea, eso es algo de lo que se critica, por lo que se critica mucho a la iglesia y es algo de lo que se habla mucho. Tanto en la iglesia como en el mundo fuera de la iglesia, se habla mucho de eso. Hijo de pastor, siempre lo peor. O sea, es como que algo así se dice, ¿no? Sí. Yo nunca, repito, he conocido a nadie con esas características, pero bueno, ahí está como que el testimonio, ¿no? De que existe, de que se da mucho. Y esta persona lo contaba también. Y decía que haber crecido en esa cuna cristiana y haber sido hija de pastor le había provocado alejarse del cristianismo. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿cuáles son los desventajas de crecer en una cuna cristiana? Entonces, ¿por qué te alejaría a tu hijo? Yo creo que hay una presión muy grande, amor. O sea, una de las cosas que esta chica mencionaba, que yo creo que es algo muy real para todos, no solamente para los hijos de pastores o de líderes de alguna iglesia, es la presión que ellos sienten, que ellos mismos se ponen, incluso de tener esa expectativa de ser mejor o mayor que alguien más, que realmente, o sea, para empezar, eso no es algo cristiano, no es un pensamiento cristiano. Mas, sin embargo, yo creo que es difícil que un niño o un joven pueda entender eso, que nadie te está poniendo esa presión de, hey, sé perfecto. Todos los demás nos podemos equivocar, pero tú no, porque tú eres hijo de líder de jóvenes o tú eres hija de pastor o lo que sea. Entonces yo creo que una de esas cosas es eso, o sea, sentir la presión de que tengo que ser de cierta manera porque simplemente soy esta etiqueta con la que nací realmente, ¿no? Con la que yo no la elegí, está puesta sobre de mí, así que tengo esa expectativa. Entonces yo creo que la presión social se puede llamar. Presión social que les orilla que se alejen. Sí, yo veo que ¿tú crees que una de las desventajas es la presión social para que el niño se aleje del cristianismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es algo real. Yo creo que es algo real. O sea, yo creo que nadie va y te dice, oye, es que tú eres hija de pastor, no te vistas así o tú tienes... sino que es como que algo que no se habla. Que el estándar es un poco más alto, ¿no? Ajá. Puede ser que el estándar es un poco más alto. No es algo que se ha hablado, ¿verdad? No es algo que te dicen, pero pues como que se espera, ¿no? Yo creo que aunque no seamos hijos de pastor, por ejemplo, si tu hijo es un hijo de un cristiano y va a la iglesia, ¿no? Y lo ves que tiene su Biblia, sí, se espera más de nosotros como cristianos, ¿no? Se espera más, hay un estándar más alto. Y otra vez, volviendo a los podcasts que hemos consumido últimamente y la verdad es que no nos ponemos para criticarlos, pero a veces escuchamos cosas que yo digo, o sea, por ejemplo, esto, ya en estos tiempos se ha vuelto muy común ser vulnerable, se dice así, mostrar tu vulnerabilidad, ¿no? Y abrirte y ser vulnerable. Y a mí algo que me molesta muchísimo de esta palabra, porque se ha hecho tan común ser vulnerable que ahora es aplaudido ser vulnerable y se ha volvido en ser descarado. Se ha volvido, no, se ha vuelto en ser descarado. En respecto. Te voy a decir un ejemplo muy
muy común. A ver, ahora se habla mucho de la pornografía, por ejemplo, y cómo la pornografía afecta al cerebro del hombre y cómo afecta tu vida en general, etcétera. Hay cursos que te salen luego que te venden de cómo ser libre de la pornografía, ¿no? Cómo ser libre de esa tentación. Y paso a paso, y hay un coach que te guíe todo eso. Se ha vuelto un negocio, realmente. Es un ejemplo de lo que estoy hablando. Es nada más un ejemplo. Entonces, esto de la pornografía era antes como un tema tabú. Nadie hablaba de eso. Y si lo decías era como que... Oye, o sea, ¿qué? Pero el que se estaba entrevistando, él también tenía problemas con la pornografía. Simplemente se hacía el de la vista gorda y decía como que... Oye, pero ¿cómo te pasa eso? Debes de buscar de Dios y lo que sea. Y bueno, eso era un extremo también. Era hipocresía. Donde si yo también tengo el problema... ¿Por qué me hago como que no sé, no? Pero se cayó al otro extremo donde... Ahora yo tengo el problema y soy vulnerable y lo hablo sin tabú y lo hablo sin ninguna estigma y lo hablo sin ningún como temor de ser juzgado, lo que sea. Y me atrevo a decir incluso como que hasta con muy poca seriedad, ¿no? Como que en un tono mucho de humor, mucho de gracia, o sea, estamos aquí en confianza y empezamos a caer como que en algo ya un poquito, pues, descarado, ¿no? Disculpen la palabra. Es a lo que voy. Se ha vuelto tan ligero el tema que ahora se dice como sea y se vuelve tan normal. Entonces, en esto que estamos viendo, por ejemplo, los podcasts que hemos estado consumiendo, se ha vuelto tan común ser vulnerable y la palabra empezó a perder sentido. Entonces, todo el mundo es vulnerable porque todo el mundo habla de lo que está mal con ellos y de lo que no pueden vencer y lo que sea. Y entonces tú empiezas a hablar todo el mundo de es que somos seres rotos y yo estoy roto por dentro y necesito a Cristo que venga a poner las piezas unidas y empieza con una verborrea de cosas que yo te he dicho al final. No dijo nada. O sea, dijo, yo soy un ser roto y ocupo que Cristo una las piezas en mí con el bálsamo de su espíritu. Y empieza así como que un montón empieza a cristianizar, ¿no? Suena espiritual. Habla cristiañol. Y siendo vulnerable, solamente está siendo descarado y está dejando como de lado lo que verdaderamente Cristo quiere hacer. A lo que voy con esto es que sí, yo como cristiano evidentemente soy un ser falible y también necesito ser honesto con lo que pasa con mi vida, ¿verdad? Debo ser real para que mis hijos... Pero también debo darle el peso justo a las cosas y a las palabras que utilizo y no solamente ser vulnerable porque está en tendencia o soy un ser roto, así que así soy y lo que... Pues no, si eres un ser roto, evidentemente ocupas de Cristo y debes acercarte más a Cristo y debes de buscar que Cristo verdaderamente influya tu vida en las prácticas diarias de tu cristianismo. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Qué tan honesto eres con ellos? ¿Les mientes? ¿Tú crees que ellos no se dan cuenta? Ellos huelen así. Tú tienes una actitud deshonesta por decir, tienes un desacuerdo con tu esposa y pretendes que todo está bien enfrente de ellos. Los niños saben, no tienen que... Sí, es como que ¿qué son esas piezas rotas que son las que te tienen que volver a pegar? ¿Qué es el bálsamo? La Biblia habla del bálsamo del espíritu, claro. Sí. Ahora dime, ¿qué es el bálsamo? ¿Qué va a hacer ese bálsamo contigo? Ok, me va a ayudar a amarrar mi lengua de no decir las palabras que no debo con mi ayuda idónea. ¿Qué es tu ayuda idónea? Bueno, es la mujer que Dios me dio y la verdad que debo respetar y que amo y yo quiero que ella esté bien y que esté llena y vibrante, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es empezar a definir las cosas. ¿De qué hablamos? O sea, ahora cristianizamos todo y de qué hablamos en redes sociales, de qué hablamos en la sobremesa, de temas bien subjetivos, bien etéreos, como que todo suena cristiano, pero al final no decimos nada. Y eso es lo que voy con... Bueno, a los cristianos se nos demanda mucho. Y tú ves ahorita a los hijos de pastor y a los cristianos se les demanda mucho. Y yo creo que en este perdernos en el significado o no significado de las palabras, hemos olvidado que precisamente el estándar sí es más alto para nosotros. Y Cristo lo dejó así. Él nos mandó, nos comisionó y nos dijo, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Que no dijo, vayan publicando su roticidad. O sea, los rotos que están, vayan diciendo los rotos que están y vayan diciendo que ocupan que algo una a sus pies. No. Si te mandó a ser discípulos a las naciones y dio esa gran comisión al cristiano, a la iglesia, lo dio porque precisamente te vas a ir a presentar con ciertas características, ¿verdad? O sea, incluso Pablo dejó características de los ancianos, características de los pastores. Dejó característica del cabeza de hogar que es el hombre. ¿Cuál es tu característica como hombre? Es que soy un ser roto. O sea, yo también batallo con la pornografía y es normal, no me juzgues. A ver, no se te va a juzgar porque Cristo ha pagado por ti, pero deja de hablar de eso como si no fuera nada, porque es vergonzoso. Oye, qué fuerte, porque, o sea, estás cambiando totalmente mi perspectiva.
Totalmente, porque para bien, supongo. Sí, para bien, obviamente, porque estaba pensando que yo empecé la conversación diciendo la desventaja es esta expectativa que se impuesta, ¿no? Que no se habla, que no se dice, pero como que se siente, ¿no? Pero, o sea, tienes razón, no lo había meditado de esa manera. Realmente, cuando yo escuché ese testimonio de esta persona, pues, la verdad sí sentí como bastante empatía por ella, porque dije, bueno, sí ha de ser muy difícil ser hija de pastores. O sea, imagino que sí, o sea, el estandarte que sientes en general es alto, es grande, y sientes que no te puedes equivocar, y sientes esto y sientes el otro, pero la realidad es que lo que estás diciendo es verdad para todos, no solamente para un hijo de un pastor o para un pastor en sí o lo que sea, sino que eso es lo que nos aparta del mundo, eso es lo que nos hace diferentes. Y yo creo que algo que podemos también, o sea, digo, es fácil para mí decirlo porque no estoy en esa situación, pero me atrevo a decir que, o sea, qué honor estar en ese lugar y poder representar de esa manera también a Cristo, ¿no? Como estar en esa posición de ser hijo de un pastor o ser hijo de papás cristianos. De un anciano. De un anciano. Alguien que sirve y que tiene notoriedad en la iglesia, supongo, lo que sí. se ve. O sea que ahorita me volteas a la tortilla, como se dice, totalmente, y ahora estoy como que cambiando mi manera de pensar. O sea, no es como que estoy cambiando de opinión, sino que me estás abriendo la mente a lo que realmente significa eso. O sea, realmente no es necesariamente una desventaja, sino más bien como que es como que algo que te está poniendo así sobre la mesa. Esto es lo que soy. Uh-huh. Precisamente de eso quería hablar. O sea, para eso era el motivo de este podcast, porque se dice la desventaja. El estándar es muy alto y nos pone presión. Retomando el testimonio de esta persona, como tú lo decías, ella en muchas ocasiones mencionó, es que mi papá tenía esta responsabilidad, es que mi papá hacía esto. Y ella decía, mi papá era cristiano, era pastor. Sí, yo creo que era un cristiano real, pero tenía tantas cosas que hacer, tenía tantas visitas, tanta consejería, tanto. Y yo siempre, todo el tiempo estuve pensando mientras oía eso, a ver, yo no soy pastor, pero tengo hijos. Y no es que el papá tenía, es que la casa tenía, ¿no? Y no solo la casa, es que el reino cristiano, el reino todos de Dios tenemos. Aquí tiene. Entonces, para ella era como que su papá tenía que hacer, su papá tenía que aconsejar, su papá tenía que predicar. Todo era el papá, porque él era el de la posición, el que se notaba en la iglesia. Sin embargo, yo creo que esa desventaja que ella mencionaba era no culpa del papá ni de nadie más. Bueno, tal vez un poco de responsabilidad de los padres de no haber sido claros y haberle involucrado y decirle, mi amor, el hecho de que yo pueda ser pastor depende en gran manera de que yo pueda tener en sujeción a mi casa y a mis hijos. Así lo dice la Biblia. Entonces, depende de los hijos. Que el hijo se sujete y que el hijo obedezca y camine. Entonces, el pastor no es pastor solo. La casa es pastor con él. La casa es una casa pastoral. Pues entonces, la esposa debe apoyar los hijos. Pero yo no elegí nacer en casa de pastor, o sea, yo no quiero lo que sea. Uno tiene que darse a la tarea de empezar a que la tarea o la carga que Dios le pone a esa persona, en este caso de pastor, empieza a permear en el corazón de la familia, porque, como decíamos ahorita, no es solo la tarea del pastor. El pastor tiene más responsabilidad porque ha sido llamado y porque Dios lo ha dotado. En ese llamamiento le dio también la dotación para poderlo hacer. Sin embargo, como cristiano tienes la misma función. Sí. O sea, y aparte su primer ministerio es su familia. Entonces realmente lo que tiene que haber es como eso desde el núcleo de la familia, ¿no? Como que antes de ser pastores, o sea, padre de familia. Exacto. Entonces, a lo que estoy llegando con eso es lo que tú dices muy bien ahorita. Entonces, el pastor tiene la tarea, pues, de traer a su familia con él y demostrarle esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Me puso un llamamiento y también me dio la dotación para hacerlo. Y yo necesito de ustedes. Tienen que caminar conmigo para que yo pueda caminar. Ahora, si la familia no quiere caminar, o sea, el pastor se puede equivocar. O sea, ¿qué tal si no está llamado? Pero alguien le dijo que habla bonito y alguien le dijo que se sabe muchos versículos y que tiene que ser pastor. O él piensa que a lo mejor se hace dinero siendo, o sea, es una manera de trabajar, porque aquí en Estados Unidos los pastores se contratan. Allá en México, bueno, mi experiencia ha sido que los pastores tienen vocación y sirven de esa manera. Y hay algunos, por ejemplo, mi pastor en México no vive de la iglesia, trabaja y trabaja mucho, ¿no? Y trabaja mucho en la iglesia. Pero la Biblia dice que el pastor viva de la iglesia no está mal. O sea, Pablo lo dice así, él puede. Yo pudiendo vivir, dice, de esto he decidido no ser carga para ustedes y he decidido trabajar con mis manos. Y él hacía sus tiendas, ¿no? Tejía tiendas. Entonces, es la manera correcta, pero no dice que es la única. Dice que puede vivir, entonces, que puede vivir de la iglesia. Entonces,
Pero ¿qué tal si no es el caso? Es a lo que voy. ¿Qué tal si no está llamado y lo que sea? Hay una frase que se dice que sacrificas a tu familia en el altar de la iglesia. Entonces, muchas veces pasa eso. Uno sacrifica a su familia y eso puede pasar incluso no solo como pastor, sino como cristiano. Sacrificas a tu familia en el altar de la iglesia y te vuelves activista, te vuelves servidor en todos lados, te vuelves orador en todos lados y te vuelves de todo en la iglesia y tus hijos están renuentes por cualquiera que sea la razón. Tal vez no tienes buen testimonio. Tal vez ellos están sobrecargados y cansados. Tal vez no es el tiempo para ti. O sea, muchos asegúnes que puede haber, ¿verdad? Sin embargo, cuando empiezas a alarmita, esa alerta roja a sonar, tú lo dijiste ahorita muy bien, tenemos que regresar y decir, mi primer ministerio es mi casa. Y tengo que atender mi casa. O sea, yo no puedo servir al Señor si mi casa está en desorden. Primero, el Señor lo dice así. Y segundo, no tengo yo el ancho de banda para lidiar con esas cosas mientras tengo que... Necesito estar... No digo que no va a tener problemas en mi casa, evidentemente, pero necesito estar confiado en que eso Dios lo va a cuidar porque he visto su mano operando porque me ha llamado a eso y he visto a mi familia saliendo de eso, ¿verdad? Porque yo he estado ahí. Yo he estado como que invirtiendo en ellos, hablando, orando, haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se habla en el mundo como desventaja del cristianismo, que el estándar es muy alto, que a veces nos sobrecargamos de cosas y dejamos de tener, como que perdemos la perspectiva de lo que realmente se tiene que vivir. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, perdón, somos, como decías tú, somos separados, ¿no? Del mundo en general. Entonces, en esa separación, esa es la segunda desventaja que también se dice. Perdemos la perspectiva y después no sabemos vivir afuera si nos salimos de la burbuja. Y hasta nos han dicho, no puedes tener a tus hijos en una burbuja. Y nosotros hemos dicho aquí, sí. Y míranos hacerlo. Sí podemos. Sí podemos y mira cómo lo hacemos. Entonces, a ver, el mundo se ha encargado de hacer ver como que está mal no saber vivir afuera. Como decías tú, yo soy una persona que vino a Cristo ya en mi adultez prácticamente. Ya la adolescencia la estaba dejando atrás y viví muchas cosas que yo no debía haber vivido. Pero ¿por qué Dios te permitió entonces? A ver, Dios en su misericordia me salvó. Deja tú, o sea, de por qué te permitió. No, me detuvo de morirme, yo creo. O algo me pasaron, algunas circunstancias, problemas que me metí o cosas que me pasaron, ¿no? No sé si yo era el chico problema que se están imaginando, pero no vamos a llegar a esos detalles. Sin embargo, pues yo viví muchas cosas que no debía haber vivido cuando era joven. Y la desventaja que se dice es que no vas a saber vivir afuera en el mundo si siempre estás en la burbuja. ¿Y quién dijo que saber vivir afuera en el mundo está bien? Está bien y es lo que necesitas, y es una gran ventaja para estar bien. A ver, yo como testimonio te puedo decir que aquí donde estoy ahora, lo último que yo uso, nunca lo uso, es mi sabiduría del mundo para relacionarme con las personas que me he relacionado. ¿Sabes cuál es mi estandarte? A ver, no quiero echarme aquí baños de oro, pues, pero o baños de flores, se dice. No me quiero aquí echar flores yo solo. Pero bueno, me he dado la tarea de poner a Cristo por delante y que sepan primero que soy cristiano. Que sepan primero que amo a Dios y que busco de Él primero y que Dios me ha dado un ministerio. Entonces siempre pongo a Dios primero y luego pongo que mi familia. ¿Qué vas a hacer? Mi familia, mis hijos, voy a hacer esto con ellos. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Tengo mi esposa, nos juntamos y leemos juntos, etcétera. Y luego, pues vamos a caminar y luego, pues me pongo con mis hijos. Todos juntos. Me pongo con mis hijos a armar con ellos sus legos, sus cosas. Les leo un libro, los llevo al parque. Eso es lo que haces. Ese es mi trabajo. O sea, eso es lo que yo disfruto hacer. Esa es mi función. Sí. Y bueno, digo todo esto porque yo jamás les digo, pues me gustaría irme, no sé, o sea, a un bar o si se van a reunir, me gustaría ir, pero no puedo. No me gustaría ir porque yo tengo mucho que hacer y la verdad es que disfruto muchísimo lo que hago. Y no uso lo que yo adquirí en el mundo para relacionarme con las personas, pues. Sí, y al contrario. Y justo eso es lo que queremos con nuestros hijos. O sea, queremos mantenerlos, o sea, en este núcleo, en esta familia y que crezcan con esa perspectiva también, ¿no? O sea, yo creo que el aventarlos al mundo es como aventarlos a los lobos y decir, bueno, aquí medio te enseño lo que yo quiero y lo que Cristo nos ha dado de sabiduría y después te mando con los lobos a los 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 años. O sea, son edades muy frágiles. Son edades en las que
todo lo que nos rodea nos está absorbiendo. O sea, nosotros que estuvimos en el mundo, como se dice, o sea, sabemos de eso, tenemos nuestras experiencias previas y lo que queremos crear con nuestros hijos es realmente como que esa identidad fuerte en Cristo en casa y en esa burbuja de la que se habla que no los puedes mantener. ¿Por qué no se pueden mantener en la burbuja? No quiere decir que estamos creando hijos frágiles, que no se van a saber defender, que van a estar como que, ¿cómo se dice? Oblivious. Ignorantes. Ignorantes, sí, se puede decir ignorantes a lo que hay en el mundo. Pues, o sea, realmente aquí lo hemos dicho muchas veces en los episodios pasados. O sea, basta con salir a la esquina, o sea, al supermercado, a una actividad, a un museo, a lo que sea, etcétera, etcétera, para que los niños se den cuenta que hay algo fuera de su burbuja cristiana, fuera de su burbuja en el hogar, ¿no? Es obvio. O sea, no necesitan ellos estar como que siendo arrojados constantemente a eso para que puedan ser ellos levantados. Al contrario, o sea, yo pienso en eso y digo, a mis hijos lo van a aplastar, lo van a inundar, lo van a llenar de otras perspectivas, lo van a confundir, lo van a sentir como que sentir esta opresión y todas estas cosas. O sea, al contrario, nosotros lo que queremos es que ellos se mantengan firmes en nuestro hogar con la esperanza de que aquí les vamos a dar las herramientas para saberse manejar en esas situaciones de fuera, porque obviamente sabemos que van a salir de esta burbuja en algún momento, ¿no? Van a tal vez, y tal vez no tanto, porque la verdad es que como decías tú, somos un pueblo apartado. Uh-huh. Decías, estamos separados del mundo. Y es cierto, somos nación santa, pueblo adquirido, uh-huh. ¿no? Somos diferentes, somos real sacerdocio, dice la Biblia. Entonces, un real sacerdocio no son dos personas. Uh-huh. Una nación santa no son dos personas. Hay una nación santa, la cual tenemos que perseguir y buscar. Y está por todos lados, pero a veces no nos damos cuenta porque estamos escondidos del mundo o estamos, desde la otra perspectiva, tratando de pertenecer al mundo. Ninguna de las dos está bien. O sea, no debemos ni de escondernos del mundo, pero tampoco debemos de tratar... Dice la Biblia, no os ruego que os quites del mundo, dijo el Señor Jesús, sino que los guardes de él. Uh-huh. Entonces, tenemos que estar en el mundo, pero tenemos que estar guardados. Y ahorita mencionaba esto porque, pues, yo no uso ninguna de mis, digamos, habilidades adquiridas en el mundo para socializar. Chistes inapropiados, conversaciones con una mujer, otra mujer, una compañera de trabajo en maneras que no debo, o miradas que no debo tener, o tonos de voz, ¿no? O simplemente contacto físico. Yo no toco a nadie. O sea, y si converso así a distancia. O sea, porque no soy sangrón, no soy malvado, no soy nada de eso, pero yo tengo como una tarea, un ministerio que cuidar, el cual es yo soy un padre de familia, pero primero soy cristiano, después soy esposo y después soy un padre de familia que debe presentarse hacia afuera como Cristo nos llamó a presentarnos. ¿Estoy pretendiendo? No estoy pretendiendo, no estoy fingiendo, no estoy siendo hipócrita, estoy representando, estoy trabajando por eso, estoy esforzándome. Hay un dicho que dice, es más fácil actuar en una nueva manera de sentir que sentirse en una nueva manera de actuar. ¿Qué quiere decir? Es más fácil actuar y sentirte después así que sentirte para actuar. Me siento bien cristiano, ahora sí me siento propio y voy a actuar de esa manera. Es más difícil que pase eso a decir, voy a actuar cristiano, voy a caminar cristiano y me voy a sentir cristiano ya que lo haga. Es más fácil. Tu cerebro funciona así. Entonces, todo esto para decir que yo prefiero que mis hijos, como decías tú, sean ignorantes y sean inocentes en muchas cosas del mundo porque no lo van a ocupar. Así es. Yo lo vuelvo a decir, viví muchas cosas en mi adolescencia, adultez también, incluso infancia, que no uso y que aparto, que las hago a un lado porque he comprendido que hay que filtrar todo eso para que solamente quede lo que Cristo quiere que yo experimente como padre de familia. Yeah. Entonces, todas esas herramientas o cosas que aprendí o lo que sea, no las uso, no hablo así, no me conduzco de esa manera. Y eso me ha llevado a ser también inocente en muchas cosas que no entiendo. Y me siento cómodo con eso. Te voy a decir por qué. Porque como cristianos, el no conocer el lenguaje del mundo nos va a salvar de muchos tratos despectivos, de mucha discriminación, de mucho hacernos sentir mal, hacernos sentir rezagados. Si ni entiendes lo que te están diciendo, o sea, no te interesa y tú sigues adelante como cristiano. Y es lo que yo quisiera para mis hijos. Sí, o sea, que sean inocentes, que no entiendan ni el lenguaje y no les va a afectar lo que el mundo les diga. O sea, ellos hablan un lenguaje diferente. No tienen por qué corromperse la mente, o sea, la boca. Tienen un lenguaje celestial y es del cielo. Así es. Entonces, yo creo que esa desventaja tampoco aplica porque en eso
es mejor que no conozcamos. Creo que vamos a tener que cambiar el título a este episodio. No, está bien. Creo que seguimos hablando de lo mismo. Desventajas de haber... yo lo que quería era como desmitificar... Oh my God, no sé si existe esa palabra. Desmitificar. No sé. Quitar el mito sobre las desventajas que el mundo dice que se tiene por crecer en un ambiente cristiano. Hay muchas más, pero no sé si tienes algo más o alguna más que quieras mencionar para no extendernos demasiado, pero está sabrosa la plática, amigos. Está sabrosa. Como mi jugo que me estoy tomando, por cierto. Déjenme les pego un trago. No se ve para nada sabroso, amor, la verdad. La verdad. Está delicioso. Pero estoy segura que sabe rico. Les paso la receta después. Está muy bueno. No, yo creo que en general creo que es importante recordar que no nos estábamos enfocando realmente en hijos de pastores, sino esta plática surgió entre nosotros a causa de pensar en nuestros propios hijos, ¿no? De que ellos ya están creciendo en este núcleo cristiano. Y para mí fue muy edificante escuchar ese testimonio y recordar otro testimonio que me impactó mucho de un varón, de un hijo de un matrimonio que fue religioso, por llamarlo así, y cuál fue el resentimiento que hubo en su corazón. Y eso a mí me ayudó mucho como madre y madre cristiana para poder identificar, ok, podemos aprender de todo. O sea, como tú dijiste, somos seres pecaminosos, la vamos a regar, vamos a tener que pedir perdón. Y todo esto me ha ayudado mucho a entender en qué tengo que trabajar en casa, ¿no? Con mis hijos. En qué áreas necesito yo mejorar para poder ejemplificar mejor a Cristo a mis hijos, ¿no? O sea, qué actitudes tengo que cambiar, qué tono de voz, qué cosas tengo que empezar a hacer, qué tengo que dejar de hacer. Entonces yo creo que todo esto nos sirve mucho para aprender. O sea, yo creo que obviamente nunca terminas de aprender cómo ser un buen padre. Y nuestra idea, al final de cuentas, yo creo que de todos los cristianos, pudiera atreverme a decir, es crear discípulos para el Señor. Discipular, exacto. Entonces, ese es nuestro mayor trabajo. Y nada. Como siempre me parece perfecto, como lo dijiste. Porque a lo que quería llegar yo con esta... Me voy a ir ya como a la conclusión porque hay muchas desventajas. A ver, hablamos de tener una carga muy alta, un estándar muy alto que cumplir, ¿no? Hablamos de ser rezagados, de estar apartados y aislarnos del mundo, vivir en una burbuja y crecer ignorantes. Hablamos de eso. Hablamos también, o podríamos hablar de que los cristianos, por ejemplo, no sabemos muchas cosas como en cuanto a economía, ¿no? De que, pues es que si no participas, ¿no? De lo que se mueve afuera, como que es... A ver, no sé cómo explicarlo, pero de repente, pues hay ciertas maneras, ¿no? De hacer dinero y que de repente... La Biblia dice, el que entrega, dice, ¿cómo dice? Que se pone algo como el regalo en el regazo. Dice que se abre camino. Bueno, luego les demos el versículo, amigos. Pero bueno, esa manera de influir a la gente con algunas prácticas que parecen honestas, pero no son, y como cristiano no se nos permite. Entonces, pues no puedes, entonces no prosperas, no avanzas porque no tienes acceso a esas cosas porque eres cristiano, ¿no? En fin, o sea, cientos de cosas. Pero la verdad es que a lo que quería llegar es que nos vamos a equivocar, amigos, muchas veces como cristianos. Y va a haber muchas desventajas, muchas de crecer en un ambiente cristiano. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque toda desventaja va a venir siempre del corazón mal encaminado del hombre. No hay ninguna... La Biblia dice que no hay nada, no hay mudanza ni sombra de variación en el Señor. Él nunca cambia, es siempre el mismo. Y tampoco hay ningunas tinieblas en Él. O sea, en Él no hay oscuridad. Él es luz. Amén. Él es amor. Él es perfecto. Entonces, no hay ninguna sola desventaja de crecer en el regazo de tu Padre y bajo la sombra del Altísimo, como dice la Biblia. O sea, cubierto por el Señor en todas las áreas, cercado. ¿Qué desventaja puede haber de eso? Ahora, ¿va a haber desventajas en crecer en un ambiente cristiano? Muchas, pero todas van a venir siempre de la mala práctica del hombre, del mal corazón del hombre, del error humano, ¿no? Entonces, debemos estar atentos a que no se nos filtre ninguna que venga por ahí a tropezar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque va a pasar. Ahora, lo que decía ahorita sobre... que la muchacha esta, por ejemplo, que decía que su papá era pastor. Bueno, ella también era parte del ministerio, pero no lo sabía. ¿Y por qué digo que era parte del ministerio? Porque Dios hizo pacto con las familias. Dios hizo pacto con Abraham y su descendencia. No hizo pacto con Abraham y vamos a ver si tus hijos te siguen. Entonces, esta muchacha, por ejemplo, regresó al camino del Señor. Así Dios, cuando uno se equivoca, Él hizo pacto con toda la casa.
entonces los va a traer al redil. No es tu tarea ir a perseguirlos, es tu tarea esforzarte, es tu tarea ir a perseguirlos, lo estaba diciendo mal, pero no es tu tarea traerlos. Es tu tarea ir por ellos, pero el pastor de las ovejas es él. Entonces él va a traer a la oveja. Ajá. Y el pacto es con las generaciones. Entonces debemos de caminar en este balance de estar atentos, ¿verdad? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas, de saber que en esa prudencia estar atentos a que el ataque va a venir por algún lado, pero sencillo como paloma, confiado y esperanzado en que el pastor los va a traer y el pacto es con toda la casa. Entonces, solo quería cerrar con eso, amigos, sobre las desventajas y sobre cómo Dios va a resolver esas desventajas por causa de nuestra desobediencia muchas veces. Pero también creo que como pueblo deberíamos de hablar un poco menos, ser menos vulnerables, ser menos rotos enfrente a la gente y hablar menos descaradamente de las cosas que ciertamente nos pasan como pueblo. Sí. Somos muy buenos para publicar: yo soy cristiano y soy roto y hago esto. Y la gente de afuera que no entiende de gracia dice, si ese es cristiano, yo hasta estoy mejor que él. O sea, ¿no? Entonces, no, ellos no saben de gracia. Ellos no saben que hay un Dios que te perdonó y que pagó por ti, por ese pecado con el cual estás confesando en tu roticidad, ¿no? Ellos no saben, ellos solamente te van a juzgar y te van a criticar. Entonces, seamos muy cuidadosos en cuán vulnerables somos, ¿no? ¿Y en qué manera lo presentamos? A ver, ¿quieres consejería? Búscate un cristiano prudente, ¿no? Que tiene testimonio y pídele consejo. En la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, búscate una multitud de consejeros, pero no cualquier consejero. O sea, un consejero cristiano, un consejero con testimonio. Pero no andes siendo vulnerable por todos lados, roto por todos lados. Y bueno, eso es todo lo que yo quería decir. Rompamos con ese trend. No me gusta para nada. La verdad es que me molesta bastante. Y muchas veces me dices tú, cuando estamos ahí escuchando, me dices, pero a ver, dime cuáles son las cosas como si yo fuera el teólogo. Ani confía demasiado en mí, amigos. Es una gran responsabilidad. Señor. Pero me dice, a ver, pero teológicamente, ¿dónde está el error de lo que yo te digo? Mira, muchas veces no puedes detectar un error teológico porque no sabes, ¿no? No sabes el versículo, no sabes, pero el espíritu está ahí palpitando, ¿no? Y él dice, te rebota. Te guía a toda verdad. Entonces, él te está guiando a la verdad y te está diciendo, suena por piadoso, ahí no es. Pero es resbaloso. No está bien. Entonces... hashtag. Hashtag suena piadoso, pero eso. Es resbaloso. Entonces, tú me dices, pero ¿dónde está eso? Teológicamente, ¿dónde está el error? No sé, pero me molesta por esto. Y el palpitar del espíritu me dice, no está bien, no lo oigas. Y hay un versículo... Se llama discernimiento. Discernimiento. Hay un proverbio que dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No todo es sabiduría. No todo el conocimiento es sabiduría de Dios y no todo te acerca a Dios. Entonces cesemos de escuchar las enseñanzas que nos hacen divagar de las razones de sabiduría. Qué buena conversación, mi amor, la verdad. Qué buena manera de terminar. Qué buena manera de estar aquí con nosotros. Suena hasta este piadoso. Punto. Pero es resbaloso. Amigos, si van a compartir nuestro podcast, que muchos de ustedes lo hacen y se los agradecemos muchísimo, pongan el hashtag parece piadoso, pero es resbaloso. Y hagamos de esto un movimiento. Por lo demás, amigos, si tienen algún comentario, sugerencia o alguna nota que hacer, los comentarios están abiertos aquí en YouTube, o si nos están escuchando en Apple Podcast o cualquier otra plataforma en las cuales estamos distribuyendo este podcast, también pueden poner calificaciones de 5 estrellas y dejar comentarios buenos y agradables. Por lo demás, amigos, estamos pendientes de sus sugerencias. Les damos las gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye.